Un saludo cordial, estimado docente. Como primer punto tenemos la identificación y definición de los cuasicontratos presentes en el ejemplo anterior, basándonos en el Código Civil. Primero tenemos la gestión de negocios ajenos sin mandato. Claramente, este cuasicontrato está regulado en los artículos 2290 al 2305 del Código Civil ecuatoriano. Este se presenta cuando una persona, sin estar obligada ni autorizada, administra voluntariamente un negocio ajeno con la intención de beneficiar al dueño. En este caso, María, actuando sin mandato alguno, gestiona el negocio de Juan, pagando las facturas, administrando el inventario e invirtiendo en mejoras. Este párrafo se fundamenta totalmente en el artículo 2290 del Código Civil. Ya, como siguiente punto tenemos el pago indebido. Este está regulado dentro de los artículos 2296 al 2299 del Código Civil y se presenta cuando alguien paga por error una suma de dinero a quien no es acreedor. En este caso, el proveedor, al transferir $500 a María, incurre en un pago indebido, pues ella no tenía facultades para recibir este pago en nombre de Juan. Esto está fundamentado en el artículo 2296 del Código Civil. Como segundo punto tenemos el análisis de las obligaciones y las responsabilidades derivadas de los cuasicontratos entre Juan y María. Primero, tenemos las obligaciones de Juan. Según el artículo 2293 del Código Civil, si la gestión fue útil, Juan debe reembolsar a María por los gastos necesarios y útiles que hizo durante su gestión, siempre que no haya oposición de su parte durante la ausencia. También debe aceptar los beneficios derivados de su gestión, como las mejoras y la administración del inventario, salvo que María haya actuado con imprudencia o dolo. En este caso, tiene la obligación de reembolsar a María los gastos justificados, como facturas, mejoras necesarias y otras acciones útiles. Como segundo punto, tenemos las obligaciones de María. Ella debe rendir cuentas completas a Juan sobre lo gestionado, según lo que nos dice el artículo 2292. Ella no tiene derecho a exigir una remuneración, pero sí al reembolso de lo que gastó siendo útil para el negocio. En cuanto al pago indebido, María está obligada a devolver los $500 al proveedor, ya que no tenía título jurídico para recibir este dinero, y tiene la responsabilidad de devolver el dinero recibido por error y rendir cuentas de su gestión, en resumen. En otras palabras, en este caso se evidencia dos cuasicontratos, donde Juan, como dueño del negocio, debe asumir el reembolso de los gastos útiles realizados por María, mientras que María debe devolver el pago indebido al proveedor y a su vez rendir cuentas por su gestión. El Código Civil, al regular estas figuras, busca establecer un equilibrio y equidad en cuanto a estas dos personas, actuando en beneficio de ambos y como mediador dentro del contrato. Gracias. En el punto 3, como propuesta de resolución equitativa del conflicto entre Juan y María, conforme al Código Civil ecuatoriano, el marco legal aplicable sería la controversia debe resolverse bajo el Código Civil ecuatoriano, específicamente en lo referente a los cuasi contratos de gestiones de negocios ajenos, en los artículos 2190 al 2194, y pago de lo no debido en el 2195 al 2203. Aplicar correctamente estas normas permite alcanzar una solución equitativa y también perseverar la seguridad jurídica. En gestión de oficiosa de María, según el artículo 2192, María actuó como gestora oficial, ya que asumió voluntariamente la administración de negocios de Juan, sin mandato ni autorización. Este artículo reconoce su derecho a ser indemnizada por los gastos útiles y necesarios, siempre que hayan generado beneficios efectivos para el propietario. En este caso, los derechos y obligaciones del dueño del negocio, lo que es Juan, conforme al artículo 2193, incluso si el gestor actúa creyendo administrar en nombre del otro, las consecuencias se trasladan verdaderamente al dueño. Por ello, Juan está obligado a asumir la responsabilidad de la gestión realizada por María y reembolsar en este caso en función de los beneficios generados. Por otra parte, la negativa de Juan y los principios de equidad. La negativa de Juan a reembolsar los gastos entra en conflicto con el Código Civil y con los principios de equidad. El reembolso es un deber legal en este caso, siempre que el gestor haya actuado diligentemente y el resultado haya beneficiado al patrimonio del dueño. El pago indebido de $500 en el artículo 2195 establece que quien realiza un pago indebido puede exigir en este caso la devolución, salvo causas legales para retenerlo. En este caso, María recibió los $500 por error del proveedor, sin que existiera obligación válida, por lo que está legalmente obligada a devolverlo. Por otro lado, en el fundamento legal de la restitución del pago indebido en el artículo 2200 exige la devolución de lo recibido por error y sanciona la retención de la mala fe. Para evitar en este caso un enriquecimiento injusto, María debe restituir la suma directamente al proveedor. Para el equilibrio de las partes, el análisis del caso debe basarse en la equidad, pues María actuó con diligencia y evitó el prejuicio al negocio de Juan. Por ello, Juan debe reconocer, en este caso, los beneficios obtenidos y cumplir con su obligación legal de reembolsar los gastos útiles realizados por María. El destino del dinero recibió por error. María debe devolver el dinero al proveedor, no a Juan. Esto puede, en este caso, reclamarlo, ya que no fue pagado a él, ni existe una obligación a su favor. Si lo hiciera, en este caso, si lo hiciera, estaría apropiándose indebidamente de una suma que no le corresponde. En conclusión, la restitución debe hacerse directamente al proveedor. Juan no tiene derecho sobre este dinero. En cambio, si tiene la obligación legal de reembolsar a María los gastos que fueron útiles y necesarios para su negocio, conforme a los principios del derecho civil ecuatoriano. Buenas noches. Vamos a ver si María cumple las funciones de agencia oficiosa y las obligaciones de Juan respecto a las mejoras.
decimos que María puede considerarse como una agencia oficiosa válida, ya que cumple los elementos previstos en el artículo 2186 del Código Civil ecuatoriano, que define esta figura como gestión de negocios ajenos realizada sin mandato previo, pero con la intención de evitar un perjuicio del titular del negocio. María, al encargarse de pagos, de facturas, de gestión de inventario y mejoras de tienda, actuó como gestora oficiosa, evitando que el negocio de Juan sufriera pérdidas durante su ausencia. Y el Código Civil, en su artículo 2187 al 2189, establece que el gestor debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia, continuar con la gestión hasta que el dueño pueda reasumir y rendir cuentas detalladas de todos los pagos. Por tanto, María tiene la obligación de justificar todos los desembolsos realizados en ausencia de Juan. Por su parte, el artículo 2190 determina que Juan debe reembolsar a María todos los gastos necesarios y útiles para el funcionamiento del negocio y asumir las obligaciones concedidas por ella en ese contexto. Sin embargo, conforme a los artículos 2191 y 2193, Juan no está obligado a cubrir las mejoras suntuarias o innecesarias que se hubiesen realizado en el negocio, a no ser que él decida coger esas mejoras como propias. En conclusión, la gestión de María es jurídicamente válida como agencia oficiosa, y Juan debe reembolsar únicamente los gastos y mejoras que sean útiles y necesarias para su negocio. Gracias.